Halloween, orígenes y advertencia cristiana. Los orígenes históricos. Halloween, tal como lo conocemos hoy, tiene raíces que se hunden profundamente en la historia de antiguas culturas, mezclando tradiciones paganas, rituales druídicos y celebraciones que con el tiempo fueron distorsionadas por el ocultismo y finalmente absorbidas por el folclore popular. Antes de que los niños caminaran por las calles pidiendo dulces y las calabazas iluminaran las noches, existía un mundo donde la línea entre lo vivo y lo muerto era tenue, y donde los hombres creían que ciertos días del año eran momentos en los que los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos. El origen más antiguo del Halloween se encuentra en la festividad celta conocida como Samhain, celebrada por los druidas en las tierras que hoy comprenden Irlanda, Escocia y partes de Inglaterra. Samhain marcaba el fin de la temporada de cosechas y el inicio del invierno, una época asociada con la muerte, el frío y la oscuridad. Para los celtas, este no era un simple cambio de estación, era un momento sagrado y temido, cuando los espíritus de los muertos regresaban a vagar entre los vivos. Creían que durante Samhain, los velos entre el mundo espiritual y el material se afinaban, permitiendo que demonios, ancestros y fuerzas invisibles caminaran libremente entre los humanos, observando y en algunos casos interfiriendo en sus vidas. Para protegerse, los celtas encendían grandes hogueras y realizaban sacrificios, tanto de animales como, según algunos registros históricos, de humanos, buscando apaciguar a los espíritus y garantizar la fertilidad de la tierra y la continuidad de su comunidad. Los druidas, líderes espirituales de estas sociedades, tenían un papel central, interpretaban los augurios, realizaban rituales y decidían qué ofrendas eran necesarias. El miedo al mundo invisible, combinado con la necesidad de controlarlo, llevó a la creación de prácticas que hoy nos resultan inquietantes, pero que en aquel tiempo eran entendidas como esenciales para la supervivencia y la protección. Con la expansión del Imperio Romano sobre las tierras celtas, muchas de estas costumbres se mezclaron con festivales romanos como Feralia, un día dedicado a honrar a los muertos, y las celebraciones en honor a Pomona, diosa de los frutos y los árboles, cuya simbología se reflejaba en la manzana, que posteriormente se incorporó a las tradiciones de Halloween. Este sincretismo comenzó a transformar la festividad druídica, mezclando prácticas de respeto a los muertos con celebraciones más ligadas a la cosecha y la abundancia, aunque el elemento de miedo y la apertura del mundo espiritual permanecieron como núcleo central. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la Iglesia intentó cristianizar estas celebraciones. Así surgió el Día de Todos los Santos, All Saints' Day, el 1 de noviembre, y la víspera de esta festividad, conocida como All Hallows Eve, se convirtió en la noche que hoy conocemos como Halloween. La intención de la Iglesia no era promover el miedo ni los rituales paganos, sino sustituir las prácticas druídicas con una celebración cristiana dedicada a los santos y mártires. Sin embargo, la población, acostumbrada a sus tradiciones, continuó mezclando rituales antiguos con la nueva festividad, y muchas costumbres paganas sobrevivieron camufladas, conservando elementos de adoración a espíritus y prácticas de protección frente a fuerzas oscuras. Uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, la calabaza iluminada, tiene raíces en leyendas irlandesas que hablan de Jack, un hombre astuto condenado a vagar entre los mundos por engañar al diablo. Según la tradición, Jack utilizó un nabo hueco con carbón encendido para iluminar su camino, y con el tiempo esta práctica se adaptó al uso de calabazas en América, donde la tradición se popularizó y se suavizó hacia un enfoque más lúdico. Sin embargo, el origen de este símbolo no deja de tener un trasfondo oscuro. Se trata de la luz que protege frente a lo oculto, de un escudo improvisado frente a las fuerzas espirituales que los antiguos temían. Más allá de los símbolos, Halloween mantiene en su esencia una apertura al mundo espiritual que no puede ignorarse desde una perspectiva cristiana. Las prácticas originales de Samhain y sus variantes incluían invocaciones, adivinaciones y ritos que buscaban contactar a los muertos, todo lo cual constituye una forma de interacción con lo oculto y, según la Escritura,
con fuerzas que no son benignas. Muchos de los juegos actuales y disfraces de terror, aunque inofensivos en apariencia, reproducen inconscientemente figuras de demonios, muertos y entidades sobrenaturales, perpetuando una tradición que originalmente estaba cargada de riesgo espiritual. Hoy en día, mientras las luces de las calles se llenan de niños disfrazados y las calabazas iluminan los hogares, es importante recordar que Halloween no comenzó como un juego ni como una fiesta inocente. Sus raíces están en la veneración de la muerte, en rituales que buscaban comunicarse con espíritus y en prácticas que buscaban protegerse de fuerzas invisibles pero poderosas. Para el creyente, entender esto es fundamental, porque detrás del disfraz y la diversión, la historia nos recuerda que existen realidades espirituales que no deben tomarse a la ligera y que la participación inconsciente puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Además, en la actualidad, organizaciones satánicas y sectas ocultistas han aprovechado esta fecha para realizar rituales que honran directamente al enemigo de nuestras almas. Existen registros de sacrificios simbólicos, invocaciones y prácticas de manipulación espiritual que coinciden con la noche de Halloween, muchas veces en secreto, y que reflejan la misma intención de los antiguos druidas, abrir canales hacia el mundo espiritual, pero con una inclinación hacia el mal y la destrucción. Mientras para la mayoría esto sigue siendo desconocido, para el cristiano que observa la palabra de Dios, estas prácticas son una clara advertencia sobre el peligro de participar en festividades con raíces paganas y ocultistas. Finalmente, es crucial comprender que Halloween, en su origen, es una combinación de miedo, respeto por lo desconocido y manipulación espiritual. Los celtas intentaban protegerse, los romanos mezclaban festividades y la iglesia cristiana trató de redirigir la tradición hacia lo santo. Sin embargo, la apertura al mundo espiritual, la veneración de los muertos y la imitación de rituales de fuerza oscura permanecen. Por esto, los creyentes son llamados a discernir, a enseñar a los hijos y a proteger sus hogares, recordando que la luz de Cristo es la verdadera protección frente a cualquier manifestación oscura. Si quieres profundizar más en la palabra de Dios y entender los secretos y advertencias de la Biblia, suscríbete a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y si prefieres escuchar y ver contenido cristiano en formato audiovisual, sígueme en Spotify como Sabiduría Bíblica, donde encontrarás estudios, reflexiones y enseñanzas que te fortalecerán en la fe. El ocultismo y la conexión satánica. A medida que el Halloween se fue popularizando en distintas regiones, muchas de sus tradiciones se distorsionaron, adoptando elementos de lo oculto y del satanismo. Lo que en origen era una festividad celta para protegerse de los espíritus de los muertos, se transformó lentamente en un culto disfrazado de juego y diversión, donde los símbolos, los disfraces y las prácticas comenzaron a reflejar la adoración de fuerzas oscuras. Para el cristiano, entender esta evolución es vital, porque detrás de cada calabaza iluminada, cada máscara y cada símbolo, pueden existir mensajes y prácticas que abren puertas al mundo espiritual maligno. El uso de disfraces de demonios, brujas, vampiros y otras entidades oscuras no surgió por simple diversión. Estas figuras representan arquetipos del mal, demonios y espíritus que los antiguos adoraban o temían. Al vestirlos, se reproduce inconscientemente la veneración hacia esas fuerzas, y la mente, aunque no lo perciba, puede ser influenciada por símbolos que están diseñados para atraer atención espiritual. La calabaza iluminada, por ejemplo, originalmente era un escudo para protegerse de los espíritus, pero hoy muchas veces se usa como adorno, ignorando la advertencia original y eliminando la protección que implicaba mantener la luz encendida en la oscuridad. Los antiguos rituales de Halloween incluían invocaciones y adivinaciones. Se creía que la noche del 31 de octubre era ideal para contactar a los muertos, preguntar por el futuro o atraer buena fortuna mediante ofrendas y sacrificios. Desde un punto de vista cristiano, estas prácticas constituyen interacciones con fuerzas malignas, ya que invocan entidades que no están bajo la autoridad de Dios,
Los druidas, los hechiceros y más tarde los ocultistas usaban símbolos, palabras y gestos específicos para abrir portales entre el mundo espiritual y el material, algo que la Escritura prohíbe expresamente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni encantador, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. A través de los siglos, el Halloween adoptó también símbolos que hoy se reconocen como satánicos: calaveras, pentagramas y figuras demoníacas. Aunque actualmente muchos los usan sin intención, estos símbolos tienen un origen ligado a la adoración de demonios y a rituales ocultistas. El uso de velas negras, sacrificios simbólicos de alimentos o animales y la repetición de palabras o cantos en noches específicas forma parte de prácticas que buscan invocar presencias malignas. Por eso, para los creyentes, incluso la exposición a estos símbolos puede ser peligrosa si se hace sin discernimiento. Hoy en día, la conexión satánica de Halloween no se limita a símbolos antiguos, sino que también se refleja en prácticas modernas de ocultismo. Existen grupos que realizan rituales secretos durante esta noche, invocando demonios, practicando magia negra o incluso llevando a cabo sacrificios que pueden ser simbólicos o reales. Estos actos buscan empoderar a fuerzas espirituales contrarias a Dios, y su intención es abrir caminos para el mal. Por eso, la advertencia cristiana no es exagerada. Detrás de la apariencia inocente de dulces, disfraces y fiestas, hay tradiciones con raíces en la veneración de Satanás y en la manipulación de lo espiritual. El Halloween moderno en muchos países ha intentado suavizar su origen oscuro, disfrazándolo de entretenimiento para niños. Sin embargo, los rituales ocultistas continúan en secreto y es común que se realicen ceremonias con velas, invocaciones y símbolos que buscan influir espiritualmente en quienes participan, incluso de manera inconsciente. La Escritura nos advierte que Satanás busca engañar, disfrazando su obra de algo atractivo. No es extraño si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Por eso es vital que los creyentes enseñen a sus hijos a discernir, no solo evitando prácticas evidentes de ocultismo, sino también comprendiendo la historia y el origen de las costumbres. Otro aspecto importante del Halloween moderno es el contacto con lo sobrenatural a través de juegos y adivinaciones, como el famoso truco o trato, las casas embrujadas, las historias de fantasmas y el uso de tableros de Ouija. Todas estas prácticas, aunque presentadas como entretenimiento, reproducen antiguos rituales druídicos destinados a atraer espíritus. El riesgo espiritual no desaparece con la diversión. Al contrario, la mente humana se acostumbra a aceptar como normal lo que históricamente era un contacto directo con fuerzas malignas. Incluso el cine, la televisión y los videojuegos han reforzado estos patrones, mostrando lo oculto y lo demoníaco de manera atractiva y emocionante. Para el cristiano es importante entender que la exposición repetida a estas imágenes y prácticas puede debilitar la sensibilidad espiritual, normalizando lo que Dios llama pecado y peligro. La protección no está en evitar solo lo externo, sino en fortalecer la fe y enseñar discernimiento espiritual, comprendiendo la batalla que ocurre detrás de lo visible. El Halloween, desde sus raíces, ha combinado miedo, veneración a lo oculto y manipulación espiritual. Lo que comenzó como una tradición celta para protegerse de los muertos se transformó en un festival donde se glorifica lo sobrenatural, lo oscuro y lo oculto. La advertencia cristiana es clara: participar en estas prácticas, aunque parezcan inocuas, puede abrir puertas espirituales que solo la fe y la autoridad de Cristo pueden cerrar. Por todo esto, es fundamental que los creyentes eduquen a sus familias, enseñen la verdad histórica de Halloween y fortalezcan la protección espiritual mediante oración, lectura de la palabra y discernimiento. La luz de Cristo es el verdadero escudo frente a la oscuridad, y la obediencia a Dios mantiene lejos los engaños que la noche de Halloween intenta disfrazar de diversión. Si quieres aprender más sobre cómo discernir las tradiciones paganas y protegerte espiritualmente, suscríbete a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y activa las notificaciones.
Y si deseas contenido cristiano en formato audiovisual, sígueme en Spotify como Sabiduría Bíblica, donde encontrarás estudios, reflexiones y enseñanzas para fortalecer tu fe y protegerte del engaño espiritual. Rituales, sacrificios y la perspectiva cristiana. Si bien muchas personas hoy ven Halloween como una simple celebración de disfraces, dulces y entretenimiento, la realidad histórica y espiritual revela un trasfondo mucho más oscuro. Desde sus orígenes en Samhain hasta las prácticas modernas de ocultismo, esta noche ha sido aprovechada por fuerzas malignas para ejecutar rituales que buscan abrir portales espirituales, invocar demonios y atraer energía contraria a Dios. Para el creyente, es vital conocer estos hechos y advertir a los hijos y la comunidad sobre los riesgos que conlleva participar, aunque sea de manera inocente, en esta tradición. Entre las prácticas más antiguas se encuentran los sacrificios de animales, realizados para apaciguar a los espíritus y obtener protección o prosperidad. Sin embargo, incluso en la actualidad, hay grupos satánicos que han retomado estas prácticas y existen reportes de sacrificios simbólicos o reales durante la noche de Halloween. Estos rituales pueden incluir velas negras, cánticos, figuras demoníacas y ofrendas de sangre, buscando atraer la atención de entidades malignas. Todo esto no es mera superstición. Desde la perspectiva cristiana, estas acciones representan adoración al enemigo de nuestras almas y apertura a fuerzas que buscan corromper y destruir. Otro aspecto inquietante es el uso de símbolos ocultistas que se han popularizado con Halloween. Las calaveras, pentagramas, ojos falsos, máscaras demoníacas y figuras de brujas son más que adornos. Representan antiguas creencias y prácticas que buscan rendir homenaje a entidades malignas. El creyente debe entender que incluso la exposición repetida a estos símbolos puede generar una influencia espiritual negativa, porque como enseña la Biblia, lo que honramos y reproducimos mentalmente tiene impacto en nuestra vida espiritual. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Romanos 12:2. Además, durante Halloween se han registrado prácticas modernas que combinan lo antiguo con lo actual. Algunas sectas ocultistas realizan rituales de invocación en lugares aislados, empleando fuego, símbolos, cánticos y, en casos extremos, sacrificios humanos o simbólicos. Buscan aprovechar la noche para abrir canales espirituales que les permitan manipular y atraer poder del mundo espiritual maligno. Aunque estos rituales son secretos, el cristiano debe estar consciente de que la noche de Halloween no es neutral. Hay un trasfondo espiritual que no debe ignorarse. El contacto con lo sobrenatural también se da mediante juegos y entretenimiento que parecen inocentes, casas embrujadas, historias de fantasmas, películas de terror y juegos como la Ouija. Aunque se presenten como diversión, reproducen antiguos rituales druídicos de comunicación con los muertos. El riesgo espiritual no desaparece al disfrazar la actividad de entretenimiento. Por el contrario, normaliza lo que Dios llama peligroso y puede debilitar la sensibilidad espiritual de quienes participan. Otro elemento que no debe pasarse por alto es la influencia de la comunidad y la presión social durante esta festividad. Niños y jóvenes que participan sin conocimiento de su origen se exponen a imitaciones de prácticas ocultistas, sin entender que los disfraces de demonios, brujas o muertos no son meros juguetes, sino representaciones de fuerzas espirituales que buscan abrirse paso en la mente y el entorno de quien los reproduce. Para los padres y líderes cristianos es fundamental enseñar discernimiento y proteger el hogar y la mente de los hijos frente a estos engaños. Desde un enfoque cristiano, la protección frente a Halloween no se limita a evitar la festividad. Implica oración constante, lectura de la palabra, enseñanza sobre discernimiento espiritual y la firme decisión de no reproducir símbolos ni prácticas que honren lo oculto. La Escritura nos enseña que debemos vestirnos de la armadura de Dios, resistir al diablo y permanecer firmes en la fe. Efesios 6, 10, 18. Recordando que la luz de Cristo es la verdadera protección contra las tinieblas.
incluso cuando éstas se disfrazan de diversión o tradición inofensiva. A lo largo de la historia, desde los druidas hasta los grupos modernos de ocultismo, Halloween ha estado asociado con la apertura a fuerzas malignas, sacrificios y rituales. Los antiguos temían a los espíritus, los celtas ofrecían sacrificios y los romanos mezclaban festividades. Hoy, las sectas satánicas continúan usando la noche para rendir homenaje a Satanás y realizar actos ocultistas. La advertencia cristiana es clara: participar, aunque sea de manera lúdica, puede abrir puertas que solo la autoridad de Cristo puede cerrar. Por eso, como creyentes, debemos enseñar y practicar la vigilancia espiritual. Debemos recordar que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes y principados. Efesios 6:12. Esto significa discernir, educar a los hijos y evitar cualquier práctica, símbolo o juego que reproduzca la veneración de lo oculto. El miedo, la diversión o la tradición no justifican la exposición a lo que Dios llama peligroso. Mantener la luz de Cristo encendida en nuestros corazones y hogares es la verdadera protección frente a cualquier manifestación de oscuridad. Halloween, con toda su historia, nos enseña que no todo lo que parece inofensivo lo es. Las raíces paganas, el ocultismo y las prácticas satánicas modernas muestran que detrás de la calabaza iluminada y el disfraz de diversión existe un mundo espiritual que busca influencia sobre los humanos. La advertencia es clara: proteger nuestra fe, enseñar discernimiento a nuestros hijos y mantenernos firmes en la palabra de Dios es la manera de no caer en el engaño que el enemigo ha disfrazado de tradición y entretenimiento. Si quieres aprender más sobre cómo discernir las tradiciones paganas y protegerte espiritualmente, suscríbete a mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza. Y si deseas contenido cristiano en formato audiovisual, sígueme en Spotify como Sabiduría Bíblica, donde encontrarás estudios, reflexiones y enseñanzas que te fortalecerán en la fe y protegerán tu vida espiritual.